instructora en el curso de inyectoterapia. Por favor, ¿me pueden confirmar si logran escucharme bien? Muy bien, Brigitte, Elizabeth, gracias, Javier. Ahora necesito que me confirmen si logran visualizar las diapositivas. ¿Sí? ¿Ven las diapositivas? Ya, muy bien, chicos. Como les iba mencionando, yo voy a ser su instructora de la parte teórica el día de hoy, lunes. He visto que es un grupo bastante grande. No se preocupen, en la parte práctica vamos a hacer 2 instructoras, van a estar divididos en 2 grupos para poder trabajar de manera óptima, ¿sí? Nos vamos a guiar de nuestro manual virtual que nos han enviado por el grupo, ¿sí? Todos tienen el manual, ¿verdad? Ya, las diapositivas no se comparten, solo el manual, pero todo lo que está en las diapositivas está en el manual, así que no se preocupen. Cualquier duda, consulta que tengan, ya sea cuando les pregunte o pueden levantar la manito. El taller es virtual, pero tenemos apoyo audiovisual, ¿no? Tenemos unos videitos para ir pasando en estos 2 días que van a ser teórico virtual. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro curso de inyectoterapia. Tenemos como antecedentes que desde hace muchos años la aplicación de medicamentos había sido una de las formas para aliviar y prevenir enfermedades en las que se ha ido evolucionando a través de los años, de tal forma que los inyectables han variado, ¿no? Porque anteriormente los inyectables eran reusables por el material, ya que no se contaba con esa tecnología para poder tener material desechable. ¿Por qué? Porque un inyectable es altamente peligroso y contagioso, ¿no? La utilización de los inyectables no comienza hasta menos del siglo XIX. Hay 3 hechos fundamentales que permitieron la generalización de la vía de administración. ¿Cuáles son? Primero, la creación de la aguja y la jeringa, que fue en 1853. Luego, la puesta de ampollas, ¿no? Ya la aplicación en el cuerpo, ¿no? Como un método para prevenir las enfermedades o para aliviar las patologías. Los descubrimientos de Pasteur sobre la esterilización como medio para eliminar microorganismos. Entonces, estos 3 hechos han sido fundamentales para que podamos ver lo que es la inyectoterapia, ¿no? Ahora vamos con unos conceptos básicos de lo que es la inyectoterapia. ¿Cuáles son estos? Nos quiere decir que la inyectoterapia es un conjunto de técnicas y procedimientos por medio el cual administramos unas sustancias farmacéuticas a un tejido con el fin terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a emplear diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de procedimientos de acuerdo a la vía de administración. ¿Para qué? Para administrar dentro del cuerpo humano una sustancia farmacéutica, un medicamento, ¿verdad? Este medicamento lo va a tener que recetar el doctor, no una enfermera o un farmacéutico. El único que puede medicar es el doctor, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en lo que son el protocolo de atención. A ver, disculpen. Siguen ingresando. Logran ver las diapositivas aún, ¿verdad? No está avanzando la diapositiva. A ver. Ahora. Ahora sí, ya creo que no la acepta pantalla completa. Ya, a ver. Y siguen ingresando sus compañeritos o no están, se están saliendo, creo. Deben tener fallas con su internet. Y tratemos de tener cuidado con esto, ¿sí? Bien, vamos a continuar. ¿Se logra visualizar?
Ya está. Bien, estábamos en los conceptos básicos, ¿verdad? De lo que era la inyectoterapia. Ahora vamos a desglosarlo un poquito más y tener un concepto muy básico de lo que es el inyectable. El inyectable es la forma de presentación farmacéutica de la sustancia a administrar, es decir, es el medicamento, ¿sí? Inyectar es la acción de introducir o administrar bajo presión un líquido al organismo mediante un instrumento. Bien, y el inyector son los dispositivos que permiten la introducción de la sustancia farmacéutica. Entonces, estos tres conceptos debemos tenerlos a la mano. ¿Por qué? Porque bajo ello vamos a trabajar, bajo ello vamos a saber qué es el inyectable, qué es inyectar y cuáles son los inyectores, ¿no? Digo cuáles son los inyectores porque son varios dispositivos de acuerdo a la vía de administración que se va a colocar. ¿Ya? Bien, tenemos también unos conceptos para nosotros poder indicar cuando la inyección es segura. ¿Cuándo decimos nosotros que la inyección es segura? Cuando no perjudicamos al receptor, en este caso el paciente, no le causamos ningún daño y el paciente sale bien. No exponemos al dispensador de servicio. ¿Quiénes serían el dispensador de servicio? Nosotros, ¿no? Nosotros porque nosotros somos los que vamos a brindar el servicio. ¿Cuándo nos exponemos? Cuando vamos a colocar un inyectable y no tenemos la receta, no revisamos el medicamento que está vencido, no revisamos si es la vía de administración correcta, no vimos si está en la fecha adecuada, porque los inyectables también tienen una receta, pero tienen una fecha en la cual debe ser colocado, ¿verdad? De ahí, no generar ningún desecho peligroso. Y esto es muy importante. Nosotros vamos a administrar los medicamentos, pero tenemos que tener en cuenta que tiene una forma de eliminarse. Para eso nosotros tenemos que contar con un tacho rojo, usar guantes y una bolsita roja de desechos. ¿Por qué? Porque vamos a tener contacto directo con fluidos y los fluidos no son cualquier cosa, ¿no? En este caso es sangre y la sangre es altamente contaminada. ¿Bien? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Tengan cuidado con sus micros. Silvia Guamán, tu micro se había activado. Por favor, interrumpimos la clase de los compañeros. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? Está bien sencillo, ¿verdad? Bien fácil por el momento. Tenemos también que los inyectables se usan con frecuencia porque garantizan o permiten que una dosis exacta, porque cuando te van a administrar un medicamento, tú vas a ver la jeringa, como pueden observar aquí, tiene una medición, ¿no? Tiene una escala de medida. Entonces vamos a saber exactamente cuánto le estamos colocando. Se puede prever la rapidez de acción según la vía de administración, ¿no? Nosotros vamos a trabajar 4 vías en las cuales su periodo de latencia es totalmente diferente y también tiene un ángulo diferente de aplicación y también zonas, ¿no? La cual hace que se pueda determinar su rapidez. Podemos aplicar fármacos que no pueden darse por otras vías. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Las vacunas, que la mayoría es mediante un inyectable, no son pocas que son por vía oral. Tenemos aplicar fármacos independientes del estado de conciencia del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que le podemos aplicar el medicamento así el paciente esté dormido y no causarle ningún daño. Porque imagínense, si yo le doy una pastilla a un paciente que está dormido, ¿qué puede pasar? Se puede atragantar, se puede asfixiar o simplemente no la va a pasar, ¿verdad? Entonces, estas son unas facilidades que tenemos al alcance por el inyectable. También habíamos mencionado la bioseguridad, ¿no? Lo que es el manejo de desechos. En la bioseguridad, nosotros tenemos que tener en consideración que son un conjunto de medidas preventivas que tienen el objetivo de proteger la salud y la seguridad
del operador y de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes tipos de agentes, ¿no? Estos pueden ser biológicos, físicos, químicos o ergonómicos. Biológicos, ya sea de nosotros, físicos, o por los desechos que se vayan a generar, químicos por las sustancias, ergonómicos por la posición, porque incluso nosotros tenemos que adoptar una posición adecuada para administrar el medicamento y nuestro paciente también. Aquí nosotros tenemos que ver primero que la comodidad del paciente y ver que al colocar el inyectable el paciente no sufra ningún tipo de accidente, porque muchas veces he visto que han querido colocar una vía al paciente parado, pero sin preguntarle si el paciente es nervioso o no. Por esto, la mayoría de veces se le coloca el inyectable, cualquier tratamiento sentado al paciente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener control de la escena y el paciente esté más cómodo, ¿no? Se sienta más seguro. Y bueno, eso vamos a ir viendo también con la práctica. También tenemos que hay principios de bioseguridad, ¿no? Nosotros tenemos el principio de universalidad, uso de barrera y manejo de desechos. Para esto, a ver chicos, 3 voluntarios que me puedan dar los conceptos de estos 3 principios. Levanten la mano o llamo. A ver, el principio de universalidad. Que todos estamos, este, que todos estamos, todos podemos acceder a contagiarnos, seamos pacientes o los mismos operadores. Ya. ¿Quién habló? A ver. Tunque López. ¿Casi? Disculpa. Tunque López. Tunque López. Vamos a ir anotando. A mí me gusta que participen. Ya, nos ha dado el concepto de universalidad. Ahora, otro compañero que nos pueda decir lo que es uso de barreras protectoras, así con sus palabras. El uso de cualquier medio físico o químico que nos pueda proteger no, de los riesgos que pueden haber al momento de contactarnos con algún fluido o algo que Muy podría bien, ser. así es, ¿no? Muy bien, Catherine. Y por último, manejo de desechos. Disculpe, ¿puedo participar? ¿Sí? Bueno, en cuanto al manejo de los desechos, se referiría, ¿no?, al control, ya sea la recolección también y el transporte de los materiales que vamos a utilizar. Y por último sería, ¿no?, el tratamiento y en todo caso, si es que aún se puede aprovechar, sería el reciclado. Y ya como último paso también sería la eliminación, ¿no?, de todos los materiales que se han utilizado. Muy bien, Brigitte. Muchas gracias. Como nos han mencionado sus compañeras, estos 3 principios, ¿no? La universalidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas eh, debemos cuidarnos y debemos asumir que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han empleado son potencialmente infecciosos. Por eso dice universal, nos afecta a todos. El uso de barreras, como lo han mencionado, es el uso de instrumentos físicos o químicos entre las personas para protegernos, ¿no? Para evitar un riesgo de contagio con los fluidos o con el material altamente infeccioso, ¿no? Y el manejo de desechos establece que debemos descartar de manera adecuada los implementos que hemos usado, ¿no? En este caso las jeringas, las torungas, nuestros guantes, deben ser eliminados correctamente. Los punzocortantes, ¿no? Como las agujitas en su tacho de punzocortantes, porque si van en una bolsa normal, pueden causarle daño a otras personas. Bien, y aquí tenemos 3 colores.
¿Quién sabe por qué hay 3 colores para lo que es manejo de desechos? A ver, Para chicos. identificar dónde desecharlos. ¿Cómo? Para indicar dónde desecharlos. Ya. ¿Y sabes qué significa cada color? Negro podrían ser objetos, basura común como eh, papel, plástico, biocontaminados son como las gasas, ¿no? Con sangre, luego los especiales que serían químicos como eh, lo que son medicamentos que ya no sirven. Ya está, muy bien. Como su compañera lo ha dicho, el rojo es para papel y plástico. Estos vienen a ser desechos comunes que no están contagiados o no son un riesgo potencial, por así decirlo, ¿no? Y el rojo es para biocontaminados o bioinfecciosos, los cuales han tenido contacto con secreciones, sangre y pueden ser, ¿no?, un peligro para nosotros, por eso es el rojo. Dentro de ellos está lo que es punzocortantes, donde vamos a eliminar las agujas, ¿sí? El amarillo es para cosas especiales. ¿Qué quiere decir especiales? Para químicos, reactivos, farmacéuticos, cosas, entre los químicos vienen a haber cosas inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, ¿no? Entre los farmacéuticos vienen a ser las pastillas o sus mismos empaques, ¿no?, que ya han tenido contacto con químicos. Y pueden ser bolsas o cajas, ¿no?, que generalmente están rotulados, como podemos observarlos. Se ve las diapositivas, ¿verdad? Quiero que me confirmen, porque estoy avanzando y asumo que sí se ve, ¿no? Como nadie me dice, porque había casos que no avanzaba, yo seguía hablando y nadie me dijo nada. Al final mismo se ve la diapositiva. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, que hay tachos y dentro de los tachos debería haber bolsas para que sea más rápido, ¿no?, su eliminación. Tachos de color negro, rojo, amarillo, y en el extremo superior derecho se ven los tachos punzocortantes, ¿no?, los cuales tienen una tapita para protegerlos del exterior. Importante, debemos lavarnos la mano cada vez que esté indicado. Esto es antes y después de tocar al paciente. Por eso también en este taller vamos a aprender a lavarnos las manos, pero asumo que ya todos sabemos, ¿verdad? Debemos manejar con cuidado los objetos afilados o punzocortantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a aplicar el inyectable, debemos tener la agujita con el capuchón. Solo cuando aplicamos se retira. Y una vez retirado, se vuelve a colocar el capuchón para que no vuelva a dañar a otras personas. Pero hay una técnica que se debe emplear, ¿no? No es que yo le saco y le coloco con la otra manito, no. Hay una técnica especial para poder reencapuchar. En sí está mal reencapuchar, pero es una forma de protegernos y proteger a las otras personas. Debemos desinfectar, esterilizar y descartar adecuadamente los objetos después de usarlos. Como hemos mencionado, ¿no?, anteriormente las agujas eran reusables, las jeringas, pero eran esterilizados de una manera un poquito arcaica, por así decirlo. Pero hoy en día, con la tecnología y el avance de los recursos, podemos decir que se puede eliminar, ¿no?, que ya no es tan caro o algo imposible, ¿no?, volver a reusar o bueno, adquirir estas agujas y jeringas, ¿no? Debemos usar guantes, mascarillas, botas de protección, anteojos, según el requerimiento del proceso. En este caso vamos a usar lo que son guantes. Usamos mascarillas algunas personas por el COVID, ¿no? Algunas ya no es obligatorio, pero deberíamos usarlos porque para evitar el contacto directo con las secreciones, ¿no? También, si desean, pueden usar su mandil o chaqueta, varios tienen, varios hemos usado alguna vez. Y bueno, ¿no?, es una forma también de proteger nuestra ropa y de protegernos de las secreciones, ¿no? Porque imagínense, están inyectando y por decir,
se escapa mucha sangre al momento que estamos canalizando y mancha nuestra ropa directamente. La sangre casi no sale. Entonces, lo ideal es usar un mantil, ¿no? Debemos usar soluciones antisépticas y desinfectantes. ¿Para qué? Para evitar la asepsia, la infección de nuestros pacientitos, ¿no? Y debemos desinfectar también nuestra zona de trabajo, debemos mantenerla limpia y ordenada. Aquí vamos a aprender a trabajar bien nuestra mesita, armar nuestras turundas. Bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, consulta que tengan? ¿Todo está claro? Chicos, hablen. Ya, todo claro. Les comento, porque al menos el grupo que trabajé conmigo, vamos a tener un examen de entrada, ¿sí? Este examen les va a ayudar en nota para su examen final. Y también vamos a ir preguntando y repasando durante las clases. Así que, por favor, cualquier duda que tengan, me deben informar. Bien, ahora vamos con el tipo de lavado de manos. Ahora que estamos pasando, o ya pasó lo fuerte de lo que ha sido el COVID, hemos tenido que aprender a lavarnos las manos, ¿no? Para ello, hemos aprendido el lavado de manos doméstico, ¿no? El cual es el más común de higiene personal, en el cual se utiliza solo el jabón convencional, es decir, el jabón que tenemos en casa. Pero hay otros dos tipos de lavado de manos, los cuales son el clínico y el quirúrgico. El clínico es el que realiza el personal de salud antes y después del contacto con el paciente, ¿no? Ahí debemos lavarnos hasta las muñecas un poquito más arriba para evitar cualquier contagio o traslado de enfermedad, ya sea de nosotros hacia el paciente y viceversa, ¿no? Del paciente hacia nosotros. Quirúrgico es el que se efectúa antes de un procedimiento que involucre manipular material estéril que va a penetrar tejido. Esto quiere decir que es ya un poquito más avanzado, con otro tipo de jabón, un tiempo diferente, porque esto es para personal de salud que va a ingresar a quirófano, ¿no? Y va a ingresar a operar, va a estar en contacto con la parte interna de una persona, del ser humano. El lavado de manos, aquí están, tenemos dos manitos de palma y reversa, el cual nos va a indicar qué zonas nos olvidamos de lavar. Son las zonas que están marcaditas con rojo. A ver, ustedes revisen en sus manitos, hagan la simulación que se lavan las manos. Y estas son, generalmente son las uñas. Y las uñas son las uñas y yema de los dedos. Son las que tienen contacto directo con las cosas, ¿no? Y muchas veces son las partes que nos olvidamos de lavar. Y de ahí tenemos las del color naranja, que son a menudo olvidadas, ¿no? Que vienen a ser también los dedos después de las uñas, ¿no? La parte superior y algunas partes de la palma. De ahí tenemos la zona amarilla, que es la zona menos olvidada. ¿Cuáles son esas? La palma completa y el dorso, ¿no? De la palma. Será porque es la zona más grande, por eso no lo olvidamos, ¿no? De lavar. Asumo que debe ser por eso. Pero a partir de ahora vamos a identificar estas zonas y las zonas que casualmente son las que llevan más suciedad, ¿no? Las yemas de los dedos y las uñas donde almacenamos este tipo de bacterias y no nos damos cuenta. Bien. Tenemos 11 pasos de lavado de mano. No sé si todos sabían esto. ¿Sí sabían? ¿No sabían? Sí, ¿verdad? Y para ello necesito que cada uno diga un paso. A ver, para ver si todos están en la clase. Les recuerdo que al finalizar voy a tomar lista y les voy a hacer prender la pantalla. ¿Sí? Para verlos, ¿no? Para conocerlos. A ver, chicos, ¿quién va a empezar? Los pasos están ahí. Quiero escucharlos. Desde cero. Yo voy a empezar con cero. A ver, cero. ¿Qué quiere decir? Que mojamos las manos con agua. Vamos a abrir el grifo y vamos a mojarnos las manos, ¿no? El agua del grifo debe ser una cantidad moderada, no mucho ni poco, ¿no?
Un término medio donde pueda fluir el agua y podamos lavarnos, enjuagarnos, humedecerlas, ¿verdad? A ver, siguiente, ¿quién sigue con el paso 1? Seguidamente se aplica el jabón para poder sacar las bacterias. Claro, aquí dice, ¿no? Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Es decir, voy a ser generosa con el jabón y voy a untar en mis manitos, ¿sí? Para que pueda lavarme las dos manos. Bien, siguiente. Frotar las palmas de las manos entre sí. Ya está, muy bien. Siguiente. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Muy bien. Siguiente. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Muy bien. ¿Quién sigue? Frotarse el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta y manteniendo unidos los dedos. Bien. Siguiente, paso 6. Frotarse con un método de rotación el pulgar izquierdo, atacándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Ya está, muy bien. Siguiente paso. Yo voy a hablar. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Bien. ¿Quién sigue? Enjuagarse las manos con abundante agua. A enjuagarse las manos con abundante agua. Bien. ¿Quién sigue? Séquese con una toalla desechable. Séquese con una toalla desechable. Muy bien. El secado, vamos a tratar de que la toallita no vuelva a pasar por las zonas que ya hemos secado. ¿Por qué? Porque estamos recontaminando. Lo ideal es que la toalla solo pase una vez por la zona. ¿Sí? Siguiente paso. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Con la toallita que nos hemos secado, vamos a cerrar el grifo. ¿Por qué? Porque mis manos ya están limpias y antes de tocar el grifo mis manos estaban sucias. Si yo lo vuelvo a tocar, me voy a contaminar, ¿verdad? Paso 11, por favor. El último paso, chicos. Las manos están totalmente higiénicas. A ver, Nicole. Sí, las manos son seguras, o sea, ya podemos manipular lo que es, ¿no? La jeringa, lo que vamos a utilizar, porque ya están higiénicas. Exacto. El paso 11 es, las manos ya son seguras, ya podemos trabajar con nuestras manos. Bien. Para esto, todos van a grabar un video de ustedes de lavado de manos. El tiempo de duración en sí del proceso es de 40 a 60 segundos. Entonces, mientras ustedes se presentan, porque tienen que decir su nombre para identificarlos en el video, imagino que será 1 minuto 10 a 1 minuto 20, no más. Quiero que graben el video y yo les voy a decir cuándo me lo van a enviar. ¿Ya, chicos? Esa va a ser una tarea. Luego vamos a ver unos videos de lavado de manos, el cual ustedes pueden usar de guía. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya hemos abarcado un poco lo que es bioseguridad, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir un poquito más a lo que es la farmacología, ¿no? Decíamos que la farmacología tiene diferentes tipos de origen, acción, propiedades, sustancias químicas, y el fármaco es toda sustancia simple o compuesta que se puede administrar al organismo por diferentes vías para lograr un efecto terapéutico, ¿no? O tratamiento adecuado. Aquí podemos ver
que es la farmacocinética versus la farmacodinámica. La farmacocinética quiere decir que los procesos que ejerce el organismo sobre el fármaco, ¿no? Son las vías de administración parenteral, digestivos, respiratorios u otras vías, donde podemos observar los procesos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación, ¿sí? Eliminación, ¿por qué dirán? Porque sí, se llega a eliminar como toda sustancia dentro del organismo. Tenemos lo que es la farmacodinámica, que es un proceso en el cual el fármaco hace con el organismo, ¿no? Aquí es la inversa, donde tenemos analgésicos, que van a interactuar con los receptores del organismo, ¿bien? Una vez ya absorbidos, se va a ver la eficiencia y se va a ver la respuesta biológica de ellos. Y al igual que todos, va a ser eliminado posteriormente, ¿no? A no obtener respuesta. Siempre se va a esperar que tenga un efecto dentro de la persona, ¿no? Dentro de las fases de la farmacéutica tenemos lo que es la liberación, la absorción, distribución y eliminación. Esto es algo a grandes rasgos para que ustedes sepan el proceso que va a tener el medicamento dentro del paciente, ¿no? Es por eso que nosotros al momento de administrar, lo ideal es que lo hagamos de manera lenta, no rápida. ¿Por qué? Porque si le administramos rápido el medicamento al paciente, sea la vía que sea, lo podemos lastimar, ya sea por el ardor del medicamento, o porque sea muy fuerte y le pueda chocar, o que puede ir presentando algún tipo de alergia. ¿Me dan 5 minutos, por favor? Bien, disculpen. Vamos a hablar de los principios de farmacología, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? ¿Qué dicen? Que una vez introducido el fármaco, da un beneficio o un perjuicio. En función a ello, hablaremos de las sustancias medicamentosas o medicamento. Si lo que parece es un beneficio, hablaremos de tóxicos si el resultado es perjudicial, ¿no? Recordemos que cada medicamento y cada cuerpo es diferente, ¿no? Por ende, debemos tener cuidado al administrarlo, hacerle una previa entrevista al paciente, consultarle si es alérgico a algún tipo de medicamentos, porque de repente, no sé, pongámonos en el caso de que el médico no le preguntó que es alérgico al metamizol, y el doctor, al ver al paciente que tiene fiebre, le receta metamizol. Entonces, debemos siempre consultarle para saber y no tener casos de shocks anafilácticos, ¿no? Que son por alergia. En las alergias se cierran todas las vías y el paciente empieza a hiperventilarse, a convulsionar. Bien, habíamos mencionado que los fármacos tienen diferente clasificación. Tenemos que por sus propiedades pueden tener o pueden ser curativos, preventivos, paliativos, de diagnósticos o supresivos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando decimos que tienen propiedades curativas o etiológicos, son aquellos que a través de su mecanismo de acción
eliminan la enfermedad, como por ejemplo los antibióticos antiparasitarios, ¿no? Los antiparasitarios se usan de medida profiláctica en los niños, ¿no? Desde los 9 meses, si no me equivoco. Los preventivos o profilácticos son aquellos que ayudan a evitar que se produzcan las enfermedades como las vacunas, ¿no? Que se tienen que aplicar a menores de 5 años, lo ideal dentro de su calendario. Lo paliativo o sintomático son aquellos que ayudan a mejorar los síntomas que presentan en el momento el enfermo, como los analgésicos, antipiréticos o antiinflamatorios. De diagnóstico son aquellos que se emplean para realizar pruebas con el fin de reconocer alguna enfermedad antes que aparezcan los síntomas, cuando ya están presentes. Por ejemplo, sustancias de contraste de bario, yodo, ¿no? Que pueden ayudarnos a prevenir las enfermedades o identificarlas en un estadio temprano. Supresivos son aquellos que atenúan una enfermedad, pero si se puede, la administran la enfermedad, reaparece en algunos casos, ¿no? Cuando dejas de tomar tus medicamentos. Señorita, disculpe que la interrumpa. ¿Sí? Dime. Sí, dime. Por favor, es que sabe que estoy viajando y en momentos como que se me va a cortar la señal. Y no sé, quisiera que me tome consideración porque yo estaré llegando a mi pueblo más o menos en hasta las 11, 11:30. Y estoy de viaje y a veces que se va a cortar. Ya, ¿cuál es tu nombre, disculpa? Por favor. María Gladys Saavedra. Ajá. Ya, María. Saavedra. María, yo te recomiendo, como vas a ir perder conectividad, que repases la guía, ¿no? Hasta más o menos la vía intradérmica, que es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Ya, el día de mañana van a tener otra instructora que les va a dictar la segunda parte de la parte teórica. Así que repasa para que no estés tan perdida y te puedas apoyar, ¿no? En tu manual. Mañana van a hacer un repaso, pero va a ser muy superficial, no van a trabajar de la misma manera que hemos trabajado ahora. ¿Ya? Recuerda que la clase no se recupera y tampoco hay grabación de la clase. ¿Ya, María? Sí, ya entonces. Ya, María, muy bien. Nos estaremos viendo en la parte práctica entonces. Ya. Gracias por avisarme. Bien, entonces habíamos mencionado las propiedades por la clasificación, ¿verdad? Por su clasificación farmacológica. Pero también tenemos por nomenclatura. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos habremos dado cuenta, ¿no? Que pedimos paracetamol, pero nos venden otro medicamento, pero abajito en líneas pequeñitas dice paracetamol. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un nombre químico, también tiene un nombre genérico de denominación común, o nombre registrado o nombre comercial, como les había mencionado. Hay varios nombres que se les puede dar a un medicamento, pero que al final viene a ser lo mismo. Se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí. Bien, ya está, muchas gracias. Aquí está, como les estaba indicando, el nombre químico es la denominación que les da la química al fármaco. El nombre genérico o de denominación común internacional es el que está establecido ¿por quién? Por las organizaciones nacionales e internacionales como quienes, la OMS. Ellos son los que nos dan esas denominaciones para ciertos medicamentos porque los vuelven universal e internacionales, ¿no? Nombre registrado o nombre comercial, que es el con el que se conoce o se vende, que es creado por el fabricante. Aquí, como pueden ver, dice, ¿no? Pasitran, pero en letras pequeñitas, dice diazepam, que viene a ser lo mismo. Aquí también podemos ver Voltaren, pero abajito dice diclofenaco. Al costado podemos ver el nombre, ¿no? Como tal, como lo conocemos el nombre genérico, diclofenaco sódico, indica, ¿no? Para que es un analgésico antiinflamatorio. Eso quedó claro, ¿verdad?
Por eso, ustedes cuando van a recibir la receta, tienen que verificar bien su medicamento, ya sea nombre comercial o nombre genérico. Revisar la fecha de vencimiento y la cantidad. Eso es algo muy importante. Aquí podemos ver los fármacos por su origen. Por su origen, podemos decir que los fármacos pueden ser naturales, es decir, de naturaleza de hierro, calcio, fósforo, vegetales, pueden ser a base de raíces, hojas, flores, resina de plantas, o animal, ¿no? Que vienen a ser de vísceras. Es decir, los fármacos pueden ser derivados de estos tres elementos de origen natural. Pueden haber también fármacos semisintéticos, que son otros fármacos que se sintetizan haciendo modificaciones en la molécula natural con el fin de modificar sus propiedades farmacocinéticas, de potenciar o prolongar su efecto. Los fármacos cinéticos son fármacos que no derivan de ningún producto natural, como el acetaminofén, que es el paracetamol, ¿no? Es un fármaco sintético, ya viene procesado. Hasta ahí, para terminar con los fármacos, chicos. Preguntas, dudas, consultas. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Ya está. Olenka es la única, creo que me responde. Ya está. Muy bien, Silvia. Vamos a trabajar ahora lo que son vías de administración. Dijimos que hay vías de administración enteral y no enteral. Las vías de administración enteral son vías orales o rectales y las vías no enterales son las parenterales y no parenterales. En este caso nosotros vamos a aprender vías parenterales. Pero para ello vamos a tener una regla de los 4 yo. Esta regla, apréndansela de memoria porque a mí me gusta preguntarles esto. ¿Por qué? Porque es algo con lo que siempre van a trabajar. Yo preparo. ¿Qué quiere decir que yo preparo? Si me dan el paciente a mí, la receta a mí, ¿quién debe preparar? ¿Yo o mi amiga o Juanita? Yo, ¿verdad? Yo debo preparar porque yo estoy revisando la receta. Yo corroboré, yo verifiqué que sea mi paciente, yo saqué los medicamentos o recibí los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, yo preparo. Luego, si yo he preparado, ¿le debo dar a Juanita, a mi amiguita, a que ella administre o yo debo administrar? Yo debo administrar porque yo sé por qué vía va a ir, yo sé qué paciente va a ser y yo debo registrar porque yo he preparado y yo he administrado. Y al finalizar yo respondo, porque si algo le pasa a ese paciente, la única responsable debería ser la que preparó, la que administró y la que registró, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué es una regla de los 4 yo? Porque se ha visto muchas veces casos donde una enfermera o X persona o servidor de servicio prepara el medicamento y lo deja. Lo dejó en la riñonera y luego va a ir otro a administrar. Y no le indicaron bien cuál era el medicamento preparado y había casualmente 2 jeringas. ¿Ustedes creen que va a saber cuál es el medicamento que tiene que administrar si ella no fue la que lo preparó? Si no sabe qué le va a colocar, si no sabe por qué día va a ser. Porque muchas veces el paciente te va a decir, ay no, a mí me colocan en el brazo, siendo una intramuscular, ¿no? Le pueden haber colocado una intramuscular, pero la intramuscular para el brazo es con una jeringa de 1 ml y una agujita de 27 G, ¿no? Porque son las pequeñitas, las de tuberculina, debido al grosor del brazo. Pero tú ves que es una jeringa grande, una verde, de calibre número 21, ¿eso le vas a colocar por el brazo? No. Entonces ya entraste en duda. El paciente ya te hizo dudar y como tú no preparaste, no viste la receta,
no vas a saber si colocarle o no, y el paciente te va a apurar, te va a decir, ya señorita, estoy apurada. Y ahí se va a ver muy mal el servicio que estás prestando. Luego, yo registro cómo yo me puedo involucrar en algo que yo no he preparado, yo no he administrado, no sé si al paciente le dolió, no le dolió, no sé si presentó alguna alergia, se fue tranquilo, no lo vi. ¿Lo puedo registrar? No, ¿verdad? No sería lo adecuado. Y yo respondo. ¿Cómo voy a responder algo de lo cual yo no he hecho? Ponte que por A o B tú registraste, pero no lo preparaste ni le administraste el medicamento. Pero viene en la tarde el paciente con una inflamación en el glúteo. Puede ser que presente un absceso o una alergia y te diga, señorita, a ver, me han colocado este medicamento a las 10 de la mañana y ahí figura tu nombre que tú le colocaste a ese paciente. Pero cuando tú en realidad no viste al paciente, solo agarraste y firmaste. ¿Ven? Se dan cuenta a lo que puede conllevar el no aplicar correctamente los yo. Esta es una regla de oro muy importante que deben aprenderlo de memoria porque les va a ayudar en su día a día para la administración de sus medicamentos, ¿no? Y a la par va a ir con los 5 correctos. ¿Qué quiere decir? Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía correcta. Al decir paciente correcto, ¿cómo creen que debo verificar que es mi paciente correcto? A ver, ideas. Que presente su documento de identidad. Ya, presenta su documento. ¿Y con qué lo revisas? Con la receta y su Con la foto, receta, muy bien. Y algo muy importante que les había mencionado al inicio es que la receta tiene una fecha, es decir, a mí, Alexandra Tiznado, me recetaron diclofenaco vía intramuscular por 3 días, del 10 de febrero al 12 de febrero. Si yo voy hoy día 13 con la receta, ¿ustedes creen que me deban colocar el inyectable? A ver, chicos. ¿Qué creen? Si mi receta es del 10 de febrero y en las indicaciones dice por 3 días diclofenaco vía intramuscular y voy hoy, 13 de febrero, a que me coloquen una tercera dosis, ¿debería? Renzo dice no. A ver, No, ¿qué dicen los demás? No, porque en sí creo que el inyectable tiene que ser, si el médico indica por 3 días, tiene que ser los 3 días, pero seguido. Y tiene que ser a la hora que se ha puesto también el inyectable, por decirnos. Si en caso, digamos, hoy día su inyectable se puso a las 8 de la mañana, el día de mañana también tendría que colocárselo a la misma hora. Exacto, gracias Milagros, gracias Renzo. No podría colocarle hoy 3, ¿por qué? Porque la receta dice por 3 días y debe seguir su tratamiento tal cual lo indica. Por eso hay muchos casos que los pacientes dicen, me han recetado tal cosa, pero no funciona. ¿Por qué creen que es? Porque no se coloca el tratamiento de manera oportuna, ¿no? Según las indicaciones que les da el doctor. Ellos quieren colocarse el medicamento cuando ellos pueden y no es así. Deben concluir su tratamiento de manera adecuada. ¿Sí? Porque eso también puede generar que el paciente haga resistencia, ¿no? Puedes iniciar con medicamentos muy suaves, que dice al segundo día, ya me siento bien, lo cortas y ya perdiste el medicamento, ¿no? Y a la próxima tu medicamento va a tener que ser más fuerte. Después, medicamento correcto. ¿Qué quiere decir? Que debemos verificar en la receta como en el físico, ¿no? Muchas veces hay las botellitas, y eso lo vamos a ver en clase, que son muy parecidas. Y las letras son pequeñitas, obviamente, pero no nos cuesta nada verificar. Porque hay veces que el paciente dice, yo tengo el medicamento en mi casa, y se lleva el medicamento que tiene en su casa, confundiendo los medicamentos o quizás sin darse cuenta que el medicamento está vencido. Y esto, ¿a quién le va a hacer daño? Al paciente. Y él va a decir, ella me puso o yo le traje mal. No, el paciente va a decir solo, ella me ha puesto. Yo traje mi medicamento y ella no lo revisó. Eso es lo que va a pasar, ella o él, ¿no?
la dosis correcta, porque en la receta también indica qué cantidad, ¿no? El medicamento tiene sus cantidades rotuladas en el frasquito, no sé si han visto, imagino que sí, varios han visto las ampollas, el cual indica, ¿no? Cuánto tienen que administrar. La hora correcta, lo que había mencionado su compañera, es que debemos ver, ¿no? Que sea según los horarios establecidos por el doctor, que es el único que nos puede recetar estos medicamentos. Y la vía correcta. Hay varios medicamentos que se administran por diferentes tipos de vías, no solo para integrar, sino también puede ser de manera oral, de manera oftálmica o ótica, ¿no? Entonces, eso debemos tener cuidado de leer y revisar bien. No por el hecho de querer administrar medicamentos, no, si te va a servir, tómate administro por inyectable, porque es la forma más rápida, ¿no? De que asimile el medicamento. Eso debemos tener cuidado. Chicos, tengan cuidado con sus audios, por favor. Bien, esto quedó claro, ¿no es cierto? Vamos a quedar en que nos vamos a aprender la regla de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. ¿Sí? Eso es en abreviatura, pueden hacerlo como PAR, ¿no? P-A-R-R. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Y los 5 correctos que va a entrar dentro del protocolo de atención, que son paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y la vía correcta. Es casi todo lo que tú vas a tener en tu receta. Por eso te vas a acordar, ¿no? Bien. Ahora vamos con algo muy importante, que es el protocolo. El protocolo de atención. Con esto vamos a iniciar el contacto directo con nuestro paciente. Recuerden que al paciente siempre deben saludarlo, presentarse y pedirle, ¿no? Las siguientes indicaciones. Según el protocolo de atención tenemos 9 pasos y esto también deben de aprendérselo de memoria. Pero día a día en las clases prácticas vamos a ir repasándolo. ¿Para qué? Para que se haga de uso común para ustedes. ¿Por qué? Porque esto dice mucho de su trabajo, ¿no? Va a decir mucho de cómo ustedes se van a preparar para asistir a un paciente. Sé que hay varios que son personal de salud, hay varios que no lo son, hay varios que quieren asistir porque tienen un familiar, hay personal que es del área de cosmetría, hay personal que, no sé, que tiene algún familiar que está malito en casa y para no estar pagando o llevando a su familiar a que le coloquen un inyectable, desea aprender para él mismo asistirlo, ¿no? Y bueno, teniendo los conocimientos y la práctica, vamos a poder asistir de una forma correcta y oportuna. Para ello, vamos a aprender nuestro protocolo de atención. ¿Y en qué consiste este protocolo de 9 pasos? Paso número 1, pedir la receta médica y verificar que los 5 correctos, los que le había mencionado, ¿no? Yo le pido la receta y verifico los 5 correctos. Como su compañera ha mencionado, pido el DNI, la receta, y verifico que sea esa persona y la receta, ¿no? Que esté en el horario adecuado y en las fechas. Porque muchas veces puede ir, ay no, que a mi hijita le hizo bien ese medicamento, entonces voy con su receta que me coloquen a mí también. No, mucho que cada paciente es totalmente diferente. Entonces verificamos los 5 correctos, paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía correcta. Luego le hacemos una pequeña entrevista al paciente. Le preguntamos, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Sí, no, ya me colocaron, no, sí me hizo mal, sí soy alérgico. Entonces, si el paciente es alérgico al medicamento y en su receta está ese mismo medicamento, ¿ustedes creen que es adecuado colocarle ese tratamiento? No. No, ¿verdad? ¿Por qué iba a decir? Yo le dije que era alérgico, igual me colocó. Así tengas la receta, tú tienes que preguntarle, ¿no? ¿Por qué? Porque no te gustaría que a tu familiar, a ti o algún colega le hagan lo mismo.
Por eso siempre es importante preguntar. Después de que ya el paciente me dice, ya por ahora, ya que no es alérgico, vamos a continuar. Voy a colocarle, a ver, le vamos a colocar metamisol. Vamos a decir que el paciente tiene fiebre, ya le vamos a colocar metamisol. Entonces, no es alérgico al metamisol. Voy, me lavo las manos usando mis 11 pasos, me lavo todo esto. Vengo a preparar mi equipo a emplear. ¿Cómo sé qué equipo voy a emplear? Por la vía que me están indicando. Ya lo hemos dicho, ¿no? Son 4 vías diferentes, por ende son dispositivos diferentes, ¿no? Para cada vía. Tengo que fijarme que es vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa. En base a ello voy a preparar. Entonces, preparo mi equipo, todo bien ordenadito, bien limpio. Siempre tiene que estar mi zona de trabajo porque es material antiséptico, ¿verdad? El material que debe estar limpio, estéril, nuevo, nada se rehúsa. Salvo, no sé, lo que se vuelve a rehusar es la bombona donde colocas tus torundas de algodón, o los campos, o el carrito de curación, o la riñonera, ¿no? Pero lo demás, todito se desecha. Y preparación psicológica al paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué significa preparación psicológica? ¿Que lo voy a llevar al psicólogo, al paciente? No. Que le voy a explicar al paciente qué es lo que voy a hacer con él. Bueno, señor Juan, el día de hoy le vamos a colocar metamisol vía intramuscular. Usted tiene fiebre, ¿verdad? Sí, no, me siento así, ya. Mire, señor Juan, ¿no? Esto le va a doler un poquito porque la inyección es un poquito grasosa. Le voy a colocar en el glúteo. Usted tranquilo, si siente alguna molestia, me avisa. Ya, señorita, le van a decir. Si ustedes le explican de esta manera, el paciente les va a colaborar. Pero si ustedes van, ya a ver, el señor Juan, pase por favor, pase ya. Agarran, hacen que se voltee, bájese el pantalón, y se baja el pantalón, ya, claro. ¿Cómo se va a sentir el paciente? A ver, ¿cómo se sentirían ustedes mismos? Nervioso quizás. Nerviosos, ¿no? O asustados. Hasta les va a doler la inyección sin que les digan nada. Y se van a ir molestos. ¿Y ustedes creen que van a regresar a que le coloquen el inyectable ustedes? No, ¿verdad? Por eso le explico al paciente, le pido permiso para tocarlo, porque es su espacio, entonces debe haber cierto respeto, ¿verdad? Tenemos que aplicar lo que queremos que hagan con nosotros y debemos hacer con otras personas, ¿sí? Debemos determinar la zona donde se va a colocar el inyectable, ¿no? Ya, sea la vía que sea, ¿no? Intramuscular en el glúteo, intradérmica es en el brazo, endovenosa también en el bracito, y subcutánea puede ser, ¿no? En el hombrito a esa altura. Entonces, en base a ello tenemos que ver bien qué zona vamos a aplicar y debemos pedir permiso al pacientito para poder tocarlo. Después, ya que ya hemos ubicado la zona, hemos marcado todo, realizamos la asepsia de la zona donde vamos a aplicar. Es decir, no sé si en el glúteo limpio con mi torunda. La limpieza siempre es en forma de espiral. ¿Qué quiere decir espiral? De adentro hacia afuera. No vuelve a pasar el algodón por la zona que ya se trabajó. Debemos aplicar la técnica correcta a emplear. Si por decir es intramuscular, es ángulo de 90, bisel hacia arriba. Aspiramos, verificamos que no haya sangre y colocamos el medicamento lentamente para que no le duela al paciente. Posterior a ella se realiza la asepsia final. Le colocamos su torundita de algodón sin realizar masaje y descartamos todo el material, las agujas, la jeringa, la torunda con la que se hizo la asepsia, nuestros guantecitos, todo. Y le entregamos su receta al paciente y con eso se termina el protocolo de atención. ¿Hay alguna duda, consulta que tenga? Señorita, una consulta. Dime. ¿Y cómo saber si el paciente es alérgico a algún medicamento? Si en caso el paciente tampoco sabe que es alérgico. Mira, generalmente se hacen pruebas de hipersensibilidad en lo que es la penicilina, que es a lo que usualmente uno es alérgico, ¿sí? Después
Si nunca ha presentado reacción, no va a ser alérgico. Y bueno, si en caso fuera alérgico al metamizol, va a ir presentando que picazón, o va a decir, no, siento que se me cierra la garganta, te va a decir. Y entonces ahí tú qué tienes que hacer, detener la administración. Ya no le puedes seguir colocando el medicamento. Paras y evalúas, ¿no? Lo vas observando. Si presenta alguna otra reacción o ahí se paró todo. Porque hay veces que para, tú dejas de administrar el medicamento y para la reacción alérgica. O casos ya muy, muy extremos donde el paciente no pare estas reacciones alérgicas, tendrías que colocarle dexametasona o epinefrina, ¿no? Que es para las alergias. ¿Sí? Ya, señorita. Ya está. ¿Alguna otra duda, consulta? No, bien. Entonces vamos a continuar. Acá podemos ver las diferentes vías de administración. Son la vía intramuscular, vía intravenosa o endovenosa, vía subcutánea, ¿no? Son las zonas donde se va a aplicar, vía oftálmica, óptica, peridural, intraarticular. Nosotros vamos a hacer cuáles, las tres primeras y la intradérmica, que es parecida a la endovenosa, pero la endovenosa es en mente, la intradérmica es en piel. ¿Sí? Esas son las que vamos a aprender a administrar. Aquí podemos ver, ¿no? Las vías de administración, la vía enteral, como habíamos mencionado al inicio, se realiza por el tubo digestivo, es por vía oral, la boca, o vía rectal, es el recto. En las vías no enterales tenemos el ingreso del medicamento por el tubo digestivo. La vía parenteral es la vía intradérmica, la vía subcutánea, vía intramuscular, endovenosa, intravenosa, intrarraquídea, intracardíaca, intraarticular e intraósea. Pero como les había mencionado hace un momento, solo vamos a trabajar con 4 vías. La vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa o intravenosa. Eso apréndanse bien, por favor. Entonces nosotros vamos a trabajar con la vía parenteral, ¿sí? Que es diferente al tubo digestivo. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Vía no enteral. Y tenemos lo que es también la vía no parenteral. Su aplicación no requiere la perforación de la piel, por lo cual es vía tópica, vía dérmica, vía oftálmica, que es por las mucosas, nasal, óptica, sublingual, uretral o vaginal. Eso está claro, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito de lo que era la presentación de fármaco para inyectables. Vamos a ver que tienen diferente tipo de presentación, ya sea por ampolla o vial, pero ambos indican el medicamento que es, la fecha de vencimiento y hasta la vía de administración, ¿no? Las ampollas se caracterizan por tener un cuello largo que presenta una constricción en su base, es decir, como una hendidura, ¿no? Como una cavidad. Y el vial es cerrado, en la cual tiene como un jevecito, ¿no? Después de la tapita, yo tengo que ingresar líquido para diluir el medicamento que está por lo general en polvo. Y debo extraerlo para poder administrar correctamente. También tenemos lo que es la velocidad de acción. Recuerden que habíamos dicho que cada medicamento tiene diferente periodo de efecto en el paciente. Bien, a eso me refería, ¿no? Tiene la velocidad de acción, es la acción en particular de los medicamentos que varía en su aparición en forma proporcional a la velocidad con que estos son absorbidos. A esto se le conoce como periodo de latencia, ¿sí? El periodo de latencia
es el tiempo que transcurre entre la administración del medicamento y la acción particular. Cada vía tiene un determinado periodo de latencia. La vía intradérmica, que es la más superficial, es de 30 a más minutos. La vía subcutánea entre 20 y 30 minutos. La vía intramuscular de 10 a 20 y la vía endovenosa de 10 a 2 minutos. Por ende, la vía más rápida es la endovenosa. Será porque va directamente al torrente sanguíneo. Es por eso que su periodo de latencia o de absorción es mucho más rápido que las otras tres. ¿Sí? Eso también anoten porque es muy importante y también les sé preguntar en el examen. ¿Sí, chicos? Bien, ahora vamos a avanzar con los materiales. Les vamos a enviar una lista para que ustedes puedan comprar sus materiales para la parte práctica, también no se preocupen. Vamos a hablar un poquito de ellos. Los materiales para la aplicación de un fármaco por vía parenteral es necesario que el operador cuente con el equipo indispensable para cada técnica. ¿Por qué? Porque cada vía es diferente y por cada paciente es solo un dispositivo, ¿ya? Note mucho que no se reusa. Bien, como primer material tenemos la jeringa. La jeringa es un instrumento empleado en la absorción del fármaco desde su envase y luego puede ser introducido mediante presión en el interior del organismo. Tenemos que usualmente viene marcada en mililitros o en centímetros cúbicos y en la unidad internacional es la UI. ¿Sí? Cristel, disculpen, no había leído Cristel, para la intoxicación es lepinefrina o dexametasona, pero lo vamos a volver a tocar ahorita, no te preocupes. Usualmente viene marcada, como les había mencionado, en mililitros o centímetros cúbicos, que son estas rayitas que vemos aquí en el envase. Yo les voy a enseñar ahorita unos videos donde vamos a ver todo esto, no se preocupen. Existen jeringas de diversa capacidad, de 1 ml, 3, 5, 10, 20, 25 ml, es decir, mililitros, de acuerdo a la cantidad de fluidos que se requiere inyectar, ¿no? Esto va a ser proporcional de acuerdo a la vía de administración o a la necesidad que requiere el paciente. Tenemos las partes. Las partes de la jeringa son el cuerpo, ¿logran ver? Es el tubo cilíndrico en el cual se deposita el líquido a inyectar. En uno de los extremos presenta un portaagujas, que es el pico, la parte de acá, la parte superior. Está destinado a unirse con la aguja. Y en el otro extremo presenta dos prominencias llamadas orejuelas, que sirven para la fijación de los dedos durante la administración del fármaco. ¿Sí? Estas orejuelas de acá. Posterior a ello tenemos el émbolo, que está ubicado en el interior del cuerpo para aspirar o impeler el fármaco. ¿Sí? Podemos observar aquí el pico, el cuerpo, las orejuelas y el émbolo. En el cuerpo está marcado la grilla de medición, como pueden ver. Tienen 1, 5, 7,5, 10 y así sucesivamente, ¿no? Y tiene rayitas más pequeñitas, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a poder dar una dosis exacta según nos demande el médico. Luego también tenemos la aguja como parte de la jeringa, ¿no? Es
la que va a ir unida a la jeringa y es la encargada de introducir el líquido al interior del organismo. Las partes de la aguja son la base, pabellón o gollete, que tiene una forma de cono, es de material plástico y se une al pico de la jeringa. Generalmente esto se enrosca. Solo en la jeringa de 1 ml es que se coloca a presión, pero las demás jeringas se va a enroscar, así que tienen que tener bastante cuidado con ello. La cánula es el tubo metálico que al ingresar al organismo va a tener que ser introducido todo, ¿no? Esta es una aguja de 21G de calibre, es generalmente lo que se aplica para la vía intramuscular. Y ustedes dicen, no, es grande sí, porque tiene una medida exacta para la zona donde debería ingresar el medicamento. Por ende, se aplica toda la aguja se debe introducir al cuerpo de la persona. Tiene un extremo que se llama bisel, no sé si pueden observar ahí, que es el bisel, tiene una parte como en diagonal, un corte en diagonal, ¿sí? Por eso van a escuchar la expresión bisel hacia arriba. ¿Qué quiere decir ello? Que este bisel tiene que mirarnos. Como tiene un corte diagonal, la punta es la que debe ser introducida primero para que no le cause dolor al paciente. Tenemos como parte de la aguja también lo que es el capuchón, que era la cubierta de plástico que recubre la cánula, ¿verdad? Que la protege de contaminación y de posibles accidentes. Como les había mencionado, la aguja tiene que estar cerrada, sellada con su capuchón y solo se va a destapar para introducir el medicamento al paciente. ¿Por qué? Porque si yo dejo expuesta esta aguja, 1, se va a contaminar y es un riesgo de infección para el paciente. 2, puede lastimarse cualquier persona que venga o se acerque a mi área de trabajo, hasta a veces el mismo paciente. ¿Sí? En la actualidad se usan agujas descartables con base de plástico de diversos colores, de longitud y calibre. Aquí podemos observar las demás partes de la aguja, ¿no? El capuchón, la aguja, el pivote o cono, el pistón de hule, el tubo cilíndrico o cuerpo de la jeringa, el émbolo, su soporte, las orejuelas, todo ello. Y aquí está para poder observarla mejor a la agujita, que tiene la aguja, el pivote, el cono, el pabellón, que indica el color de la aguja. Un dato muy importante, de acuerdo al color podemos también determinar el calibre de la aguja. Tenemos el barril o cuerpo, tenemos la escala perfectamente visible que nos ayuda a dosificar la dosis exacta para el paciente, el soporte, el anillo de retención y el émbolo. ¿Sí? Y aquí está el número de calibre, pulgada y color y uso de cada aguja. Esto también deben aprender. Generalmente el color que nosotros usamos es el verde para la vía intramuscular. Más bien después tenemos el anaranjado, que es el 25, que es para la vía intradérmica y vía subcutánea. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Tenemos el número 18, es a menor calibre, mayor tamaño. El número 18, en la longitud o pulgada de una pulgada y media o de 1, viene a ser de color rosado, generalmente se usa para transfusión y extracción de sangre. ¿Por qué? Como es un calibre más grande y la sangre es densa, eso nos va a ayudar a que no se obstruya la aguja ni tampoco el envase, ¿no? Donde se va a colocar la sangre. El calibre 20, de una pulgada y media o uno de color amarillo, también se usa para extracción de sangre, pero puede ser usado para el intramuscular. El número 21 es la verdecita, de una pulgada y media, que se usa para el intramuscular o endovenoso. ¿Endovenoso por qué? Porque puede ser valorado de acuerdo a las venas que tenga el paciente. Si tiene venas gruesas, se puede extraer o colocar con la jeringa número 21. Número 22 es de longitud de 1,5 y uno de color negro, igual para intramuscular y endovenoso.
Número 23, de 1 pulgada y de media pulgada de color celeste para vía intramuscular y vía endovenosa. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Que a mayor calibre, mayor tamaño. Este con el número 21 ya son diferentes, es más pequeña. Esta generalmente se usa para uso pediátrico, niños, para la vía intramuscular, porque tengamos en cuenta que ellos, su anatomía es totalmente diferente a la de un adulto, ¿no? Y la endovenosa, ¿por qué? Porque puede ser para venas delgadas, venas de personas mayores, ¿no? Que ya son un poquito lastimadas y que tener mayor cuidado con ellas. Calibre número 25, pueden ser de pulgada de 5 octavos, medio, 3 octavos, generalmente es color anaranjado, se usa para la vía intradérmica y vía subcutánea, dependiendo del trabajo que se quiera realizar. Tenemos el calibre número 26, que viene a ser de 5 octavos, medio, 3 octavos y es de color pardo, ¿no? Que también es para vía intradérmica, vía subcutánea. Número 27 es de 5 octavos, medio, 3 octavos de color gris, también para la vía intradérmica y vía subcutánea. Pero como les había mencionado, nosotros generalmente usamos la verde, que es de 21G, la número 23 para extraer sangre o colocar vía endovenosa, y la número 25 para la vía intradérmica y vía subcutánea. ¿Ya? Entre otros materiales, tenemos también lo que es el algodón, ¿no? Ustedes van a aprender a hacer sus torunas de algodón. Los que ya saben cómo hacerlo, llevan sus torunas de algodón, llevan su bombona, su tachito, así con sus torunitas ya listas, ¿no? Pero igual les vamos a enseñar. Deben llevar su alcohol medicinal, que es el antiséptico que se va a usar para eliminar gérmenes en tejidos vivos, ¿no? Llevamos también nuestra riñonera o una cubetita, es un recipiente de metal o de plástico para prevenir la contaminación y evitar juntar el material. Generalmente usamos la riñonera ¿para qué? Para colocar nuestras torundas de algodón ya con el alcohol, ya preparadas para realizar la asepsia de la sangre y colocar nuestra agujita ya preparada. ¿Sí? También usamos campos de una superficie de tela o similares, es para aislar nuestro material de agentes contaminantes. ¿Sí? También vamos a usar, o bueno, esto no es muy necesario, pero algunos sí lo usan, una sierra, que es para limar la ampolla y poder abrirla, ¿no? Generalmente limas en la parte más angosta para que pueda abrirse, ¿no? Pero si no tienen, no hay problema. Ligadura, tubo o banda de Hebe, de 30 centímetros aproximadamente. Esto sí se necesita para colocar la vía endovenosa o para hacer lo que es venoclisis, ¿no? Vamos a aprender también venoclisis, un poquito de ello. Entonces ya más o menos saben qué material se va a usar. Eso lo pueden ir anotando. Y bueno, ya les voy avisando. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, consulta, chicos? Responda. No. Bien, vamos a tener 15 minutos de receso porque asumo que quieren desayunar o quizás quieren levantarse, ¿no? Y yo los tengo acá sentados hace hora y media porque hemos iniciado casi a la hora. ¿Me escuchan? Sí, señorita. Sí. Ya, vamos a tener 15 minutos, es decir, 10:50 regresamos. ¿Sí? Nos conectamos para continuar